presentación. Bien, el día de hoy vamos a hablar acerca de la tiroiditis de Hashimoto, que es una enfermedad que afecta a nuestras glándulas tiroideas. Vamos a ver en qué consiste esta enfermedad. En realidad es una afección inflamatoria de la tiroides, que quiere decir que es una enfermedad que tiene autoinmunidad, como es un padecimiento de naturaleza autoinmunitaria. O sea, esta es una enfermedad autoinmune que puede evolucionar crónicamente durante varios años y cuya etapa final es el hipotiroidismo. Ahora, existen dos variantes, una que es la vosiógena y otra variedad que es la atrófica. Vamos a ver desde cuándo sabemos o tenemos evidencia de la tiroiditis autoinmunitaria. Alrededor del 1911 existe el cirujano japonés Hakaru Hashimoto, a quien debe su nombre es la tiroiditis de Hashimoto, un japonés, que hace una primera evidencia de lo que era esta enfermedad autoinmune. En el año ya 1956 se obtienen las primeras evidencias de su naturaleza inmunológica. En el 1971 ya esta enfermedad es declarada un padecimiento autoinmune con bases hereditarias, además. Por eso es que epidemiológicamente la enfermedad es muy común, es autoinmunitaria, es la más común. Probablemente su incidencia es de 0,3 a 0,5 casos cada 1,000 habitantes por año. Generalmente esta enfermedad se suele presentar entre los 30 y entre los 50 años de edad, tanto en hombres como en mujeres, pero 15 a 20 veces es más frecuente en el sexo femenino más que en el masculino. Y en la prevalencia en Europa y en Estados Unidos es del 1 al 2% esta enfermedad. Ahora bien, vamos a poder ver cuáles son las causas. Si es una enfermedad, es un trastorno autoinmunitario, sin embargo, puede ser debido también a factores genéticos y entre esos como factores endógenos. Y los factores exógenos tendrían que estar la cantidad de yodo en el consumo, el tabaquismo, la infección por virus o por bacterias, y obviamente la enfermedad que se presenta es la enfermedad de Hashimoto. Acá tenemos cómo es la enfermedad, es un agrandamiento y una inflamación por la hipofunción de la glándula tiroides. Esto es conocido con el nombre de bocio. Bocio, ¿no es cierto? Y en algunas regiones, en algunos departamentos de Bolivia, les dicen a las personas que tienen bocio, les dicen coto, ¿no es cierto? Han debido escuchar hablar ustedes. El tabaquismo también suele ser un factor exógeno que puede conducir a un bocio. El poco consumo de la sal yodada también, o sal sin yodo, o sea, la carencia de yodo lleva a esto. La infección por virus o bacterias también puede llevar o ocasionar el bocio. Acá vamos a ver el bocio, miren cómo se observa la tiroiditis de Hashimoto con bocio en una fotografía en una mujer. Acá tenemos en su fisiopatología cómo esta fisiopatología de la glándula tiroides, primero, tiene la producción de estrés tisular debido a la predisposición genética, a los virus, a la radiación, a las bacterias, a los medicamentos o a la carencia de yodo. Entonces, ¿qué ocurre? Hay producción de citocinas, luego estas se infiltran en los linfocitos de tipo T y liberan antígenos de tiroglobulina y peroxidasa. Luego hay una cooperación entre los linfocitos T y los linfocitos B junto con las células plasmáticas y finalmente se producen los autoanticuerpos, que son los que van a ocasionar la enfermedad o la afección. ¿Por qué? Porque se encuentran totalmente disminuidos y existen estos autoanticuerpos, se infiltran en los linfocitos,
ocasionan apoptosis, destrucción y fibrosis de las células. Bien, ¿qué sabemos también de su fisiopatología? Fisiopatológicamente, esta lesión que es progresiva de la glándula y que es provocada por el sistema inmunológico es mediada por la inmunidad de tipo tanto celular como de tipo humoral. Cuando el tejido tiroideo presenta un color o una coloración rosada a amarillenta de consistencia firme, se reconoce la lesión del bocio. Ahí tenemos, miren, acá tenemos el hipotiroidismo, cómo surge, afecta a las células tiroideas, ocasiona, por supuesto, la muerte de la célula tiroidea, ¿no es cierto? Aquí están los linfocitos CD8 y aquí están los CD4, los de ayuda. Tenemos linfocitos, ustedes saben, las células de ayuda, que son autorreactivas, junto con las células plasmáticas, ayudan a formar los anticuerpos en contra del propio organismo y necrosan y crean la apoptosis, la muerte de la célula tiroidea. Por otra parte, los linfocitos no todos son del tipo CD4, sino tenemos los CD8, que son autorreactivos. Estos también inducen a la muerte de la célula por apoptosis. ¿Cuáles son sus manifestaciones clínicas? Existen dos periodos en la vida de las personas enfermas con bocio. La etapa asintomática y la etapa sintomática. Cuando no tiene la persona síntomas, puede dar anticuerpos antitiroideos positivos, pero que se puede esto corregir con la administración de yodo y fármacos que pueden producir el hipotiroidismo. Existen, sin embargo, algunas alteraciones, como por ejemplo problemas reproductivos, problemas obstétricos, ginecológicos. Y en la etapa sintomática, el déficit de la hormona tiroidea es cuando ya se acentúa y empieza el crecimiento del bocio, lo que conocemos también como hipotiroidismo. ¿Cómo se diagnostica esta enfermedad? Esta enfermedad se diagnostica midiendo la concentración circulante de hormona tiroidea. Por lo general, a veces es considerada o normal, o baja, o TSH alta, hormona tiroidea alta. El dato de laboratorio más notorio, que se conoce mucho, es cuando el título sube de los autoanticuerpos contra antígenos tiroideos en el suero. Las pruebas séricas para anticuerpos antitiroglobulina o de tipo AB, y también tenemos los exámenes de laboratorio T3, T4 y TSH. En cuanto al tratamiento y al control, muchos de nosotros tienen estos problemas, este padecimiento, y es bien sabido que se utiliza el medicamento conocido como levotiroxina a dosis de 100 a 200 microgramos diarios. Existe también una restricción de yodo, una valoración del control, sobre todo del nivel en el suero de la hormona tiroidea y la T4 libre, la TSH y la T4 libre. El Eutirox es su forma comercial, Eutirox, que no es otra cosa que la levotiroxina sódica de 100 microgramos. Hay de 100 y hay de 200 microgramos. En caso de que persista el hipotiroidismo, se recomienda que se realice una intervención quirúrgica. Y a muchas personas se les extirpa, ¿no es cierto? Y por eso es que se realiza la cirugía. Bien, si tienen alguna pregunta o duda al respecto, si no, pasaríamos a ver la siguiente afección, que la hemos visto de paso, pero me gustaría acabarla de mejor manera y tratarla de mejor manera, que es el lupus eritematoso sistémico.
Doctora, buen día, una consulta. Sí, Eh, Yolanda, dígame. ¿El bocio afecta las funciones de la tiroides? Por supuesto, señorita, la tiroides es la que está afectada en el bocio, ¿no es cierto? Gracias. Bien, entonces pasaríamos un momentito a ver ¿Están todos observando la presentación? Santiago, Sí, doctora, se ve. bien. Entonces vamos a hablar de lupus. El lupus, conocido también como LES o lupus eritematoso sistémico, tiene algunos rasgos característicos que habíamos podido ver en la introducción a las enfermedades autoinmunes. Es un paradigma de enfermedad autoinmune, el lupus. Y es bien conocido, miren, la primera lesión que causa está simbolizada por una mariposa, porque en realidad la cara de las personas afectadas con el lupus se marca como una mancha en forma de alas de mariposa. ¿Qué es el sistema inmunitario? Si recordamos nosotros, sabemos que el sistema inmunitario presenta inmunodeficiencias congénitas, otras que son adquiridas a lo largo del paso de los años y principalmente presenta muchas reacciones de hipersensibilidad y de alergia a diferentes sustancias. Y también sabemos que en el sistema inmunitario existen enfermedades autoinmunes que aquejan al 20% de la población. Es una fracción minoritaria, pero afectan las enfermedades autoinmunes. ¿Y qué es en realidad una enfermedad autoinmune? Una enfermedad autoinmune es una afección en la que o están dañados los órganos, como la enfermedad de Graves, como la hepatitis autoinmune, o la diabetes mellitus tipo 1, o la cirrosis biliar primaria, o existen múltiples órganos dañados. Y cuando existen múltiples órganos dañados, tenemos que hablar del lupus eritematoso sistémico. Tenemos que hablar de las esclerosis, tenemos que hablar de las esclerodermias, tenemos que hablar de las vasculitis sistémicas, de la enfermedad de Behçet y muchas otras, ¿no es cierto? Que hemos ido estudiando en el capítulo de enfermedades autoinmunes, como qué características existen para que una persona pueda presentar el lupus. Muchas. Esta enfermedad es plurisintomática, pueden aparecer diversos tipos de sintomatología a nivel del corazón, a nivel de los pulmones, a nivel de los riñones, etcétera, etcétera. Afecta, por eso del cerebro,
afecta a nivel del tracto gastrointestinal, afecta a todo nivel. El diagnóstico es muy complejo, por eso es que muchos especialistas tienen que ver con la presentación del lupus. El lupus, entonces, por eso se dice que es un paradigma de enfermedad autoinmune, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿cuántos casos de lupus se conocen? Es muy frecuente, tiene 5 casos nuevos cada 100,000 habitantes por año. Y esa incidencia es en todas partes, a todo nivel. No tenemos muchas estadísticas actuales, pero al 2015, en Viena, Austria, por ejemplo, se vio que habían 50 casos por cada 100,000 personas, o sea, que se veían afectadas, una cada 2,000 personas con lupus. A veces esta enfermedad es muy poco conocida porque la gente no la comprende, hay mucha incomprensión, hay que minimizar, sin embargo, la importancia de sus síntomas. Ahora, esta enfermedad siempre ha despertado gran interés entre los profesionales de la medicina, ¿no? Hay muchos compendios de medicina que hablan sobre lupus, hay muchos congresos, hay muchas publicaciones, grupos de trabajo que se han hecho para el lupus eritematoso sistémico. ¿Cuál es la principal causa? No lo sabemos, es desconocida. ¿Cuáles son los factores predisponentes? Eso sí, hay factores genéticos no hereditarios, pueden ser padecimientos hormonales mayor en las mujeres de 9 a 1, o pueden haber otras causas ambientales, infecciones virales, etcétera, etcétera. También pueden haber ciertas características en la presentación. Hay mucha variación en la presentación de los síntomas. El diagnóstico, por eso, es complejo. Hay que observar y examinar muy bien. La enfermedad es crónica, cursa en brotes y existen 2 tipos. El lupus eritematoso sistémico, que afecta a diversos órganos, y el lupus cutáneo, que solo afecta a la piel. Entre los factores desencadenantes se consideran también los rayos del sol, la exposición a los rayos del sol, a la demasiada exposición a tubos fluorescentes, a las radiaciones ultravioletas, a las uvas y el estrés. El estrés es uno de los mayores factores para la presentación del lupus eritematoso sistémico. Como manifestaciones clínicas de esta enfermedad, tenemos la falta de ganas de comer, la falta de ganas, la astenia que se conoce, la fiebre, la presentación de fiebres, febrículas. En cuanto a la piel, tenemos las manifestaciones cutáneas, la fotosensibilidad, el eritema en forma de alas de mariposa, que han visto en la piel, en la cara de esa fotografía de esa mujer. Y también tenemos manifestaciones a nivel de las articulaciones. Artralgias tienen un 95% de pacientes con lupus, y artritis. Hay también manifestaciones musculares, como dolores musculares, mialgias, hay miositis, inflamación de los músculos. Y entre las manifestaciones clínicas a nivel de los riñones tenemos insuficiencia renal, proteinuria a nivel del sistema nervioso, cefaleas, convulsiones, psicosis. A niveles cardiovasculares existen manifestaciones cardíacas, afectaciones valvulares como la pericarditis, la miocarditis, y afectaciones vasculares como la trombosis y la vasculitis. Como verán, están afectados no solamente el sistema gastrointestinal, la piel, los riñones, el sistema nervioso, el sistema cardiovascular. Por eso decimos que es multisistémica, a todo nivel actúa. El diagnóstico de lupus, por esta misma razón, es muy complejo y tiene que ser tratado por varios médicos y consideraciones clínicas. Para esta enfermedad interesa detectar
los anticuerpos conocidos como autoanticuerpos, los ANAs, los anti-DNA, los anti-RO, los anti-LA. Estos son los principales autoanticuerpos que pueden detectarse para esta enfermedad. Obviamente hay muchos criterios para evaluar el lupus. Generalmente las personas con lupus tienen 4 de estos 11 criterios repetidos. Por ejemplo, puede haber un escozor, rash malar, el rash discoide, la fotosensibilidad, pueden presentar úlceras orales, pueden tener artritis, muchas veces no erosiva en 2 o más articulaciones periféricas, pueden tener serositis, pleuritis, pericarditis, trastornos renales como la proteinuria, la presentación de cilindros celulares, eritrocitos, hemoglobina, factores relacionados con los trastornos neurológicos y las convulsiones o psicosis, algunos trastornos hematológicos como anemia hemolítica, leucopenia, disminución de leucocitos, linfopenia, disminución de los linfocitos, trombocitopenia, disminución de las plaquetas, son los trastornos hematológicos más frecuentes de los pacientes con lupus. También pueden existir trastornos a nivel inmunológico con la producción de células LE o anticuerpos anti-DNA o anticuerpos anti-SM, anticentrómero o LUES falsa, como reacción de LUES falsa, ¿no? De sífilis, falsa positiva. Esos son los criterios para avalar el lupus. También la presencia de anticuerpos antinucleares. Bien, pero ¿qué más podemos saber de esta enfermedad? ¿Cómo será su tratamiento? El tratamiento tiene que llevarse a cabo durante toda la vida. Primero, evitando los desencadenantes, utilizando todo el tiempo fotoprotección, filtros solares. O sea, las personas que padecen el lupus todo el tiempo tienen que proteger su piel. Y tienen que evitar el estrés, tienen que evitar el cansancio sobre todo. Porque si no ocurre así, el lupus se le acentúa y avanza más rápido. Miren acá, hay un kit de supervivencia lúpica, diario de una mariposa, dice, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo tiene que salir a la calle? Con chaleco, con gorro, con chaqueta para proteger la piel, ¿no? Imagínense, todo, cómo inclusive tiene que vestirse, si con lentes, usar sombrilla, utilizar gorros. ¿Por qué? Justamente por este problema de la fotosensibilidad. Tiene que usar muchos filtros solares, ¿no? Protectores solares. ¿En base a qué está dado el tratamiento? En base a medicamentos antipalúdicos como la cloroquina y la hidroxicloroquina. Se utiliza también mucho los antiinflamatorios no esteroideos, los AINES. También se utilizan corticoides, pero los corticoides tienen mucha reticencia, ¿no es cierto? Pero también están utilizados. Los inmunosupresores y los tratamientos biológicos. Y obviamente tiene que tener una buena adherencia al tratamiento. Y el tratamiento tiene que ser vigilado y evaluado sistémicamente. Una persona con lupus, ¿cuánto tiempo puede vivir? 95% hasta 5 años sobreviven las personas con lupus eritematoso sistémico. ¿Qué quiere decir esto? Mayores al 95% de los pacientes, o sea, pueden vivir toda su vida, la mayor parte, sobre todo cuando tienen la enfermedad crónica. Y obviamente tienen efectos con enfermedad crónica aquellas pacientes que tienen ya la ingesta de fármacos, ya que les sobrevienen los efectos secundarios de tanto fármaco que consumen, ¿no? Pero en realidad pueden vivir toda la vida. Su supervivencia es mayor al 95%.
Bien. Estas vendrían a ser las enfermedades autoinmunes que nos faltaban por completar un poco más, porque no habíamos visto ni el diagnóstico ni el tratamiento de lupus. Entonces he querido mostrarles y traerles a colación. Con esto habríamos terminado el programa de las enfermedades autoinmunes. Ya no vamos a ver más porque si no va a ser demasiada materia para el tercer parcial. Si tienen alguna duda, alguna pregunta. También había revisado las enfermedades autoinmunes y lo que más bien podríamos programar es para la parte práctica. Hemos visto con todos ustedes la técnica de Lisa, pero nos gustaría mucho poder evidenciar esta técnica. Voy a ver si hoy día me pueden facilitar de algún lado o prestarnos un lector de Lisa para poder llevar por lo menos a hacer una técnica de simulacro, pero eso ya tendría que ser posterior, si lo consigo, posterior a las clases, al examen práctico que estamos fijando, conversando con el grupo, sobre todo con el 401, 402 y 403. El día jueves tenemos el examen de microbiología para los grupos prácticos, este jueves. Y el próximo martes habríamos quedado para dar, o el próximo jueves, no me acuerdo, quiero que me recuerden bien, qué día habíamos quedado para dar el examen de práctico de inmunología sobre los fundamentos. ¿Sí, Lupe? 5 de octubre a lo que nos anunciaron, doctora. 5 de octubre. Doctora, para el siguiente jueves sería, doctora. Para el 8. Para el 8. Sí. Pero si el 8 de octubre. Sí, eso comunicaron, doctora, igual. No, sería imposible. El 9 ya tenemos examen de microbiología. Porque eso nos dijo que le comunicó igualmente Scarlett. No, eso ya me... El 5 de octubre, que sería el siguiente jueves. El siguiente jueves es 5. Eso sí es correcto, pero no el 8. Ah, ya, doctora. El 5. Está confundida, entonces, doctora. Están confundidos. Sí, entonces, el 5 sería. Entonces, como ya tenemos ¿de qué van a ser los exámenes? Los exámenes van a ser de los cuestionarios y también de los fundamentos de las técnicas. Eso es lo que tienen que estudiar. Tienen que estudiar muy bien. Puedo preguntar alguno que otro procedimiento, pero en su mayor parte los conceptos básicos y los cuestionarios y los fundamentos, ¿ya? De ahí van a caer las preguntas. Entonces, he revisado el programa y está completo el programa. Ya no tendríamos que pasar más clases prácticas de inmunología. Dedíquense, por favor, a estudiar y el día de jueves nos veríamos en la práctica de microbiología, en el examen. La teoría continúa todavía. No hemos terminado la teoría de microbiología. Solo estamos acabando la teoría de inmuno. Eso que quede claro. ¿Está bien? Ok, doctora. Doctora, entonces el próximo martes en la parte de teoría ya no estaríamos pasando. No, ya no vamos a pasar la parte de teoría. Vamos a hacer el próximo martes una revisión de todos los temas que van a entrar al tercer parcial. Está bien, doctora, gracias. Ya. Este jueves hemos quedado en que para que todos se puedan presentar el 401, el 402 y el 403, se puedan presentar en el horario de las 7:30. ¿No es cierto? El examen teórico. Sí, doctora. En ese caso, ¿se estuviera igual pasando clases teóricas No, de pues, micro? el jueves no vamos a pasar
micro, porque yo estoy cediendo mi hora para que todos no me digan yo tengo tal materia, otra materia, otra materia. No, para que todos estén presentes porque es el horario de la teoría. ¿Entienden? Sí, doctora. Ya, entonces nos veríamos con ustedes el día jueves a las 7:30 en la facultad. Doctora, disculpe, ¿y hoy día hay prácticas de inmunología? No, señorita, ya no existen prácticas porque ya estamos terminando. Ya hemos terminado. Lo último que hemos visto es la técnica de Lisa. Entonces van a entrar desde la primera práctica toditas al examen. ¿Ya? Bien, ¿alguna otra pregunta más? Después de que demos los exámenes, todavía hasta el 15, creo, de octubre o noviembre, parece que tenemos que entregar las notas de la práctica. Pueden presentar sus informes, pero eso es posterior al examen. No traigan el día del examen. Abóquense a estudiar todo, por favor. Bien. Nos vemos entonces la siguiente clase, el día jueves en la facultad. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, doctora. Sí, doctora. Claro, doctora.